Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Seguro que han escuchado un sinfín de historias de secretismo, de bases militares que se encuentran bajo los hielos, los océanos, incluso bajo nuestros pies, bajo la tierra. Hemos hablado en múltiples ocasiones de esos lugares subterráneos, pequeñas ciudades donde conviven tantas personas que hay una tecnología, hay quien habla también de zonas radiadas por todas esas creaciones de bombas atómicas, pero hoy nos queríamos centrar en aquellas que quedaron abandonadas, secretas, inertes, posibles leyendas, posibles realidades de lo que los momentos bélicos han creado, esas grandes ciudades subterráneas, esos grandes lugares bunkerizados, apartados del mundo, donde son zonas que nadie puede llegar a ellas y eso juega de forma favorable para las creaciones, así que nos sumergimos en un mundo muy interesante de los secretos que ocultan bajo nuestros pies, bajo las aguas y bajo los hielos. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión. Bueno, en nuestro también, como bien saben, estamos aquí en un búnker para contarles historias, contarles muchas cosas y acompañarles en esta noche de viernes. Abrimos mesa y comenzamos aquí saludando a todo el equipo. Silvia Ladrero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches desde un búnker bajo tierra, efectivamente, al que a veces cuesta hasta que llegue la luz. Sí, mejor, ¿eh? Yo creo que incluso tiene su parte positiva. Tiene su parte positiva, pues imagínate. Aislados, nadie sabe que estamos aquí. Organizar desde aquí la estrategia militar de un país, ¿no? Bueno, pues eso tiempo ocurre, al tiempo. Eso ha ocurrido y vamos a analizarlo. No nos des ideas, ¿eh? Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal? Buenas noches, Mesa. Pues muy bien, para hablar de un tema bastante curioso del que a veces oímos hablar o leemos pequeñas pinceladas en algunos medios de comunicación, pero que bueno, cuando te pones a investigarlos, la verdad es que parece que hay mucho más detrás de lo que nos quieren contar. Pues para acompañarnos también hoy, hacía días que nos acercaba, pero como siempre un buen amigo, coronel, diplomado, especialista en Estado Mayor, operaciones especiales y ante todo un buen amigo de este programa. Coronel Francisco Rubio, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy bien, encantado, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Es verdad, después de un tiempo y para hablar de un tema tan interesante, sí. Tú has trabajado mucho en ese mundo subterráneo, ¿eh? Pues conozco dos sitios. Trabajé en un centro de operaciones bajo tierra en Nápoles, en Pozzuoli. Pozzuoli, por cierto, el pueblo de Sofía Loren, en una base de la OTAN y bueno, es producto de la Guerra Fría. Eran sitios para conducir las operaciones y a pruebas de bomba, incluso nucleares, decían, ¿no? Se ha reutilizado. Pues ahora se ha abandonado, se reutilizó, yo he estado ahí trabajando pero esa base se ha cambiado a otra zona cercana, se llama Lago Patria, pero también he estado en otra, en Noruega, en Stavanger, que esa sí se ha reutilizado. Fue una construcción operativa muy parecida, está diseñado por los mismos, no sé si lo construyeron los mismos, pero bueno, ahora se hace para adiestramiento, sí, y entrenamiento y demás, pues se hacen ahí centros de operaciones para maniobras militares, no para entrenamiento. Esa se sigue utilizando. Bueno, pues vamos a comenzar aquí con este tema. Antes de empezar, sí que me gustaría dar las gracias aquí y la enhorabuena a tantos compañeros. Han salido, ustedes que escucharán la radio verán muchas veces que dicen, ha salido el EGM, que es la encuesta general de medios. Dicen, ¿y qué es el EGM? No tenemos ni idea. Bueno, pues les explicamos que esto es una media nacional donde lo que se hace por autonomías, por ciudades y en todo el país, una media de cuántas escuchas y oyentes tiene cada programa. Y Aragón Radio se queda entre las autonómicas más escuchadas de nuestro país. En concreto está la tercera, la radio más escuchada de Aragón.
y los programas crecen y crecen y crecen. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Abismo también ha crecido con sus descargas y estamos muy orgullosos de ello. Pero eso que es muy importante, esos momentos, porque es lo que nos sitúa y lo que nos ayuda a crecer o a aprender también de si hay una caída, cuál ha sido el problema del programa. Así que dar las gracias a todos los oyentes. Jaime, comenzamos con estos proyectos, estos campos. ¿Con cuál quieres comenzar? Mira, ¿Con Camp Century, por el ejemplo? Camp Century que estuvimos comentando hace poco, porque se puso también en membrete y bastante de moda el tema de Groenlandia, donde Trump, ¿no?, si no me equivoco, quería reivindicar parte de ese terreno, pero sí que es cierto que hay una base muy importante bajo el hielo, complicada. Ahora hablaremos de cómo se va moviendo ese hielo, porque está bajo el hielo, no bajo la tierra. Y entonces, bueno, pues lo que hace es eclipsar ese proyecto que hubo tan polémico y tan potente en su momento. Pues sí, la verdad es que Camp Century saltó a la luz hace no muchos meses, precisamente con esas manifestaciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que dijo que quería poco menos que anexionarse Groenlandia y que los groenlandeses tenían el derecho de llevar a cabo un referéndum para optar a pertenecer como Estado de pleno derecho o Estado asociado a los Estados Unidos de América. Hay que recordar a todos los que nos escuchan que Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca. De hecho, Dinamarca es el país de largo más grande de la Unión Europea, que es algo que la gente no tiene en mente, porque cuando tú ves el mapa de Europa continental, Dinamarca no es muy grande, pero claro, cuando le sumas los territorios de Groenlandia, pues claro, se convierte efectivamente en un país territorialmente inmenso. Además, Groenlandia tiene dos cosas que son fundamentales para que Donald Trump pues realice estas manifestaciones o tenga esas intenciones veladas, que al final yo no creo que sean extremadamente serias, pero sí que son medidas de presión. Uno es la cantidad de recursos minerales, de metales, petrolíferos que tiene Groenlandia, y el otro, por supuesto, es su posicionamiento geopolítico justo entre la masa continental de Rusia y de América del Norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace pues aproximadamente los años 50 del siglo XX se construyó un campamento que funcionó del 59 al 67, pero este campamento tenía una peculiaridad, ¿no? Y es que no lo hicieron enterrado o no lo hicieron de forma subterránea, como pueden hacer, por ejemplo, como hicieron, por ejemplo, el del Monte Cheyenne, ¿no?, donde está el NORAD, que son montañas de granito en las que han excavado túneles a partir de cuevas existentes, sino que lo hicieron bajo el hielo. ¿Para qué hicieron esta base? Vamos a llamarla subterránea, aunque realmente es subhelada. Sí. Pues para apoyar el proyecto Iceworm, ¿vale? Iceworm, que significa lombriz de hielo. ¿Qué era el proyecto Iceworm? Pues entre otras cosas lo que pretendían hacer era una serie de bases móviles por Groenlandia y por el círculo ártico de lanzamiento de misiles balísticos que pudieran tener un alcance suficiente para llegar a la Rusia continental. La verdad es que es muy interesante el poder observar, porque se han desclasificado en el 96 los documentos que se tenían, o por lo menos parte de ellos, ¿no? Ya sabemos que con las desclasificaciones de los americanos nunca hay que fiarse al 100%, pero bueno, está son bien, muy parciales también. Claro, está bien porque ahí una de las cosas que aparece es el plano de la base y vemos que tiene pues aproximadamente 3 kilómetros de longitud, dividido en unos 21 túneles, y además muestran dónde se situaba el reactor nuclear donde se generaba la energía que utilizaba la base. Sí. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo ven que quizás el hielo no es todo lo estable que ellos consideraban que podía ser, y entonces la abandonan. Pero ¿qué ocurrió también al abandonarla? Pues que hubo muchos residuos, dicen que incluso del propio reactor nuclear, que quedaron allí bajo el hielo y que por lo tanto no es una zona a la que se pueda acceder, más que nada por peligrosidad y porque es una base militar, por mucho que
que claro, esté ya abandonada. dicen que se puede acceder con una expedición polar y con permiso, por supuesto, de Dinamarca, ¿no? Pero es interesante porque dicen que sí, que la idea era muy buena, pero los casquetes se van moviendo varios centímetros al día, las deformaciones iban aplastando los techos, las paredes. Lo bueno es que iban tunerando, iban modificando. Claro, es que tú tienes que pensar, o todos tenemos que pensar, en varias circunstancias que se dan a la hora de construir en hielo o con hielo. El primero de ellos es que normalmente si tú pretendes hacer un túnel en un glaciar, lo vas a poder hacer, pero el glaciar es una masa de hielo que está viva, se va desplazando, aunque sea muy poquito, pero se va desplazando, con lo cual vas a tener una construcción que está en movimiento. Y por otro lado está el tema de la temperatura. El hielo puede estar, como pasa en la Antártida, cientos de miles o millones de años en el mismo sitio, cuando no pertenece a una corriente glaciar. Pero en el momento en que tú metes maquinaria y presencia humana, al final lo que generas es calor, con lo cual esos túneles, si no tienen una ventilación muy buena, se pueden ir incluso llegando a derretir y a generar pues modificaciones en la estructura que pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que era un proyecto muy chulo, hicieron incluso hasta trincheras, también hay fotografías desclasificadas de las mismas, pero bueno, pues no, al final no llegó a buen puerto y lo abandonaron. Esto, coronel, a nivel geopolítico es muy importante, ¿no? Groenlandia está entre dos grandes potencias y sirve como isla base, si se quiere, pues o unos u otros. Entiendo que también Rusia tendría sus intereses en su día, aunque durante la Guerra Fría que Estados Unidos se hizo con todo el gran poder. Sí, lo que no tiene Rusia es el pie puesto en Groenlandia, que Estados Unidos sí lo tiene. Lo sigue teniendo. Lo tenía de antes la base Thule, que esa sigue operativa, es del 41, de la Segunda Guerra Mundial. Fue la base que sirvió de lanzamiento de entrada a todo el proyecto Iceworm, ¿no? Sigue siendo igual de geoestratégico, como ha dicho Jaime. De hecho, los radares de alerta temprana están ahí. Para localizar antes, por eso se llama alerta temprana, los misiles balísticos intercontinentales, pues los que son lanzados, los que son de lanzamiento transpolar, pues el sitio idóneo es Groenlandia. Está a mitad de camino y los localizas antes, ¿no? Eso da tiempo a reaccionar para poder interceptarlos. Hoy hay misiles que no se pueden interceptar ni siquiera así, se necesita mucho más, se necesita una red espacial, ¿no?, de satélites que complemente esto, pero los balísticos intercontinentales, esos típicos gordísimos que hemos visto en la foto sobre plataformas terrestres con 20 ruedas y demás, pues esos que van muy por encima de la atmósfera, para que os hagáis una idea, van 2 veces más allá de por donde orbita la Estación Espacial Internacional, pues sí da tiempo a reaccionar contra ellos, ¿no? Yo no sabía que era tan potente. Sí. Estos misiles, yo creo que la imagen la tenemos todos en la cabeza. Esos superan en trayectorias balísticas que sigue pues una parábola, ¿no? Sí. Como si disparáramos una bala, por eso se llama así, al cielo, ¿no? Haría una trayectoria curva que te permite, cuando lo localizas, pues anticipar dónde va a caer. El problema hoy en día son los misiles de crucero que van por dentro de la atmósfera. Eso para misiles intercontinentales es bajísimo y además van navegando. Es decir, no puedes predecir la zona de impacto. En definitiva, van rapidísimos. Claro, porque el otro, al tener su órbita, claro, su trayectoria, claro, perdón, más que órbita, sí que sabes por dónde. Una vez localizado, claro, que lo localizas todavía en el tramo de subida, pues ya sabes cuál es la zona de objetivo. Oye, yo por curiosidad, esto que hablan, dice, bueno, si hay, salimos un poco de ese tema, pero me parece muy interesante, tanto que se habla ahora de esa posibilidad, ¿no?, que habría de un futuro de una guerra nuclear, que estaríamos ahora, pues que ya están incluso marcando fechas en el calendario de los años con un baremo de 1 o 2 años. Si, por ejemplo, China o, vamos a poner Rusia,
lanzase una ojiva, algo nuclear a Estados Unidos, con estos misiles, más o menos, ¿en qué tiempo estaríamos hablando? Porque dicen, bueno, daría tiempo de respuesta, daría tiempo a pararlo, no sé si estamos hablando de 2 minutos, de 20, de 30. De muchísimo más. Claro. Muchísimo más. Un misil hipersónico, que son los más rápidos. Hipersónico va a 5 veces la velocidad del sonido. Como poco. O sea, la tortuga de los hipersónicos va a 6.000 y pico kilómetros por hora. Pero eso tardaría de Europa a Estados Unidos pues 3/4 de hora. Ostras. O sea que se tarda. Ahora entiendo dónde habría ese sistema de prepararse, de intentar interceptarlo y que la población incluso da tiempo a una alarma. Sí, lo que pasa es que el hipersónico, como te decía antes, como vuela bajo en comparación con los balísticos, o sea, vuela dentro de la atmósfera, no lo localizas hasta que lo tienes encima. Hasta que efectivamente ya tienes pocos minutos. Pero el balístico el clásico. Iba a decir, el clásico de toda la vida, ese con los sistemas actuales se puede localizar e interceptar. O sea, que las películas es cierto lo de que les da tiempo a juntarse, a debatir y a ver qué es lo que hacemos. Sí, por supuesto. Esto yo no lo sabía. No, hombre, claro, con un balístico sí. Sí, bueno, claro, pero con un supersónico, y si encima no te lo tiran desde Rusia, que te lo tiran a 200 millas de tu costa desde un submarino, la cuestión es estás perdido. Claro, ahí es controlar tu territorio, que no haya nada enemigo. Ahí no sé si habéis oído que Donald Trump ha hablado hace unos meses poco de desarrollar una especie, para entendernos, una nueva guerra de las galaxias. Sí. Esto está provocado porque China ya tiene misiles hipersónicos, Rusia dice que también, y Estados Unidos también. Estados Unidos ha visto que su defensa no va en tener la amenaza, el misil hipersónico, está en poderse defender de ellos. Hay que tener en cuenta que el misil hipersónico puede ir cargado con cabezas nucleares. Entonces tendríamos el arma más mortífera en el vector más difícilmente destructible, ¿no? Esa es militarmente no hay una amenaza mayor. La disuasión en más alto grado, ¿no? Y esto se intercepta con otro misil de tu país. Esto se intercepta, sí, con otro misil, pero son misiles especiales y lo que quiere hacer Donald Trump es una red de satélites unidas a otra red en tierra, como la de la base Statule en Groenlandia, que sean capaces de localizar desde la zona de lanzamiento. Porque los satélites lo que tienen es que te cubren todo el globo terráqueo, ¿no? Claro. Y de esta manera que dé tiempo. Y la forma de interceptarlo pues pueden ser varias, pueden ser incluso desde los satélites, ¿eh? Y si por algún casual alguien disparase a España, ¿España tiene tecnología para interceptar esto? No, ¿O tendría que recurrir de la OTAN? Esta tecnología la tiene China y Estados Unidos. Entonces aquí Rusia dice que la tiene. Toca la alarma, bájate al plato de abismo y... Nosotros Perdón, Jaime. Es que no creo que tocaran la alarma aquí en España, salvo que alguien de la OTAN la dijera campanilla. A España que os llega el misil. Mientras no nos pille entretenidos, ¿no? En todo caso, no, en España no lo tenemos. Mientras no pillen fin de semana, que no habría. No. Pero no lo tiene prácticamente nadie en el mundo. Esto es una cosa de dos. Wow. Claro, yo entiendo que aquí la colaboración o la membresía de España en la OTAN haría que Estados Unidos nos avisara, ¿no? Si detecta... Está claro. Bueno, hoy no lo sé. Bueno, ya, sí. hoy vete a saber, pero está bueno, un poco en principio deberían avisarnos, ¿no? Que para eso somos socios, aunque digan que invertimos poco dinero en defensa. Pero bueno, para cerrar ya el tema de Camp Century, si quieres, sí que es importante... Silvia lo comentó hace poco. Claro, hoy tenía que salir, evidentemente lo teníamos que analizar, bueno, pues porque era una de esas bases que continuaban secretas desde aquella época de la Guerra Fría. Pero antes de que sigas, Jaime, sí que me gustaría reflexionar, porque hace precisamente un año The New York Times sacó una noticia de que había imágenes nuevas satelitales del Planet Labs PBC, donde se había visto que en varias de estas bases bajo el hielo, tanto de Estados Unidos como de China, en los últimos 17 años se han construido nuevos edificios o nuevas zonas, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, se publicaron algunas de estas fotos y, por ejemplo,
en la que está en el noroeste de China, que es el yacimiento del Lop Nur, se sabe que han construido y reformado más de 30 edificios y además han excavado nuevos pozos. Entonces, esto es desde luego indicativo, ¿no?, de que algo está ocurriendo, porque estas bases de las que vamos a estar hablando durante este programa, escondidas, algunas secretas, bueno, pues evidentemente están teniendo movimiento a día de hoy. Solo quería apuntar que, ya que hemos hablado del tema de los radares de prevención temprana y tal, Sí. que efectivamente el SOSUS, es el Sound Surveillance System, que es el sistema de vigilancia sónica de Estados Unidos, está situado todavía en toda la línea que va desde Groenlandia, pasando a Islandia hasta las Islas Británicas, para crear una red de audífonos marítimos, Ajá. que lo que hace, porque en este caso no son con ondas de radar, sino que son sónicas, que es una red que lo que hace es ver si algún submarino, iba a decir soviético, algún submarino ruso, Bueno, no andamos muy lejos. quiere acceder al Atlántico por esa Por parte. el sonido, ¿no? Esto es como la película Lobo, Sí, claro, exacto. la que va escuchando, a ver, identificando cuál es el submarino por los Claro, impulsos del motor claro, o de lo que porque- sea. Claro, porque sobre todo durante la Guerra Fría, O sea, vuelves los al operadores- análisis clásico. los operadores del sonar conocían perfectamente la firma acústica de cada barco, bueno, de Claro. los que tenían registrados, ¿no? Y si no lo tenían registrados porque era un barco civil, pues decían, pues debe ser un carguero, debe ser un petróleo. Pero de los submarinos, de los acorazados, de los destructores, conocían las firmas acústicas. Entonces, los operadores de sonar de los submarinos eran, también de los barcos de superficie, eran auténticos expertos en diferenciar los tipos de barco o las clases de submarinos a través del ruido que, bueno, pues de las propias hélices y Ujú. del rozamiento con el agua producían. He dicho Es lobo, creo que la increíble. película era El canto del lobo, ¿puede ser? ¿Os suena? No lo sé. Yo creo que era El canto del lobo, donde se va poniendo con cascos a identificarlo porque hay un ataque y no sabían si era como una falsa bandera o qué es lo que iba a ocurrir De hecho, lo he en ese estado, submarino. lo he estado buscando. Es que a ver pero- si como diga mal la película, ya Lo he estado buscando, pero no he encontrado el nombre. Pero hace no demasiado tiempo se hizo público que durante la Guerra Fría la Unión Soviética tenía un sistema parecido a este del SOSUS, con sonars, pero que directamente eran instalaciones submarinas. O sea, plantaba postes a lo largo de cientos de kilómetros que enviaban señales de sonar y al recibirlas detectaba qué es lo que había en la zona. Esa instalación, por lo que estuve leyendo, ya se abandonó por métodos más modernos, pero ahí está, en el fondo del mar, esos pósters con esos sonar y todo el cableado. Y no olvidarnos también de esos proyectos que tenían de instalar sonars y radares a delfines y belugas Sí. y soltarlos por el mar para Y ver buscar. qué Pero es increíble qué lo que encontraban, haya ¿no? abandonado, ¿eh? Cuando estaba aquí nuestro amigo Ramón Torres de la Agencia Espacial Europea decía que el mayor hito hoy es crear que la basura espacial se pueda autodestruir o destruir hacia la atmósfera. Y eso lo están creando hoy. Dice, bueno, es que lo de arriba, dice, es que no puedo decir idea la de zarrios y trastos que hay por ahí tirados. Hombre, es que Parados, ¿no? En todo siempre haciendo la misma órbita. el día que se convierta en arqueología el bucear y buscar vestigios de nuestra civilización en el punto Nemo, que es ese punto que hay en el Océano Pacífico, que es como el punto de agua más alejado de la Tierra, que es donde más o menos intentan tirar los Sí. satélites obsoletos en su reentrada, va a ser increíble porque van a tener ahí chatarra para analizar, para parar un tren. Jaime, avanzamos, buscamos otro. ¿Cuál te gustaría hablar? Pues Porque yo he traído hasta submarinos. yo tengo un par de bases que son, o búnkers que son en tierra, pero es verdad que hace poquito, estamos hablando de hace, no llega un mes, salió una noticia y además con una foto que es bastante impresionante, y es que nos hablaba del megabúnker marino que había construido China a prueba de bombas atómicas, pero ojo, con capacidad de desplazarse a 30 nudos. Es decir, Búnker marino que se desplaza. ¿Pero es qué un- dimensión tiene ese bueno, búnker? es una especie de catamarán que, si no te dicen lo que es, podrías pensar que es una plataforma petrolífera, pero en realidad lo que han construido es un superbarco
capaz, como te digo, de aguantar explosiones O atómicas. sea, lo que tiene es que estará sosteniendo esa estructura el sumergible. Claro, ellos lo llaman isla flotante, debido a sus dimensiones, ¿no? Tiene un peso de 80.000 toneladas y luego dicen que se comenzó a construir. Lo que pasa es que estos datos hay que cogerlos con pinza porque nos los dan la prensa y vete tú a saber cuándo realmente China empezó a pensar en esto. Pero bueno, que dicen que comenzó a construirse en el 2014 y que fue votado el 17 de junio de 2022. El mundo nos hemos enterado 3 años y 5 meses después de que teníamos una isla flotante por el mar, ¿no? Y bueno, pues tiene un poco de todo. Tiene un sistema de lanzamiento de aeronaves, tiene, por supuesto, digamos que oficinas para convertirse en un centro de mando y control de las Fuerzas Armadas chinas. La verdad es que es un bicho increíble y la fotografía, la verdad es que no deja lugar a dudas que bueno, pues es algo bastante novedoso. Ah, sí, es como dos ferries unidos, ¿no? Sí, Sí, es es una especie de dos ferries, como si fuese una estructura de Por estas eso he dicho, petrolíferas. por eso he Sí. dicho catamarán, ¿no? Porque da esa Sí, sí, sensación. sí, sí. Es curioso. Esto, igual hay más inventos de estos o qué. Yo soy escéptico en creer que estoy viendo la fotografía que pueda resistir un ataque nuclear, ni siquiera táctico, ¿eh? Pero ya una bomba nuclear estratégica no creo que lo resista. Bueno, además 30 nudos tampoco te puede, por mucho que lo veas, no es un movimiento muy rápido para modificar tu... Bueno, son 55 kilómetros y medio por hora, que eso en el mar no está mal, ¿eh? No, eso en el mar es muy rápido, y sí. más, sí, más sí. para un bicho de estas características que en principio puede llegar a albergar autonomía a 238 personas durante 4 meses. 238, Claro. bueno, los elegidos. Aquí lo que no nos dicen es si esa resistencia a bombas atómicas se refiere a un impacto directo, que obviamente no lo resiste. Bueno, yo personalmente creo que no lo resistiría, o si a lo que se refiere Pues se es refiere a la radiación. claro, a la O sea, radiación, que puede o a una onda operar en una expansiva. zona radiada. Ojo, o el impacto bien, pero lo importante es que igual luego tiene una estructura subacuática que está a 500 metros y Claro. es lo que va moviendo. No lo han explicado, pero yo entiendo que si construyes esto, y además por las fotos que se ven, tendrá algún sistema de anclaje al fondo del mar. Que eso es lo que le daría, Uy, eso. digamos, algo de fortaleza, porque es que si no, les tiras una bomba atómica al lado y solo a la ola que genera igual la Mira, tumba. Pero bueno, son chinos, a saber lo que han construido. Lo que estás diciendo de posibilidad me parece muy interesante. Dices, bueno, hoy imagínate que están en un sitio de 4.000, 5.000 metros y que puedan anclarse al fondo marino. Bueno, es que hay un caso que es el submarino soviético, el K-129, que luego para mí es casi lo más cinematográfico que hay de todos estos casos de la Guerra Fría, que se convierte en el proyecto Azorian de la propia CIA, ¿no? Este es un submarino que bueno, pues deja de emitir, ¿no? Es un clase Golf 2 y está armado con misiles balísticos nucleares R-21 y es hundido en uno de los puntos más profundos del Pacífico Norte. Está a 4.900 a 5.000 metros de profundidad. Bueno, pues la CIA lo que decide, estamos en el año 1974, es intentar recuperar el submarino porque les interesa mucho todas las armas que hay y sobre todo lo que les interesaba es que hay una tecnología muy importante para ellos y lo que querían sobre todo es obtener los libros de códigos de todos los sistemas de comunicaciones. Así que deciden inventarse un proyecto de minería marina falso que lo llaman Hughes Glomar Explorer con un barco principal y entonces crean algo que no se había hecho hasta entonces, que se considera una de las operaciones más caras y arriesgadas del espionaje naval de todo el siglo XX, y lo que hacen es construir un barco con un brazo y ese brazo es capaz de levantar el submarino. O sea, estamos diseñando, esta gente del año 74, una garra de 5 kilómetros hacia abajo y lo que querían hacer es guardarlo, enganchar el submarino a esa garra y subirlo hacia arriba. O sea, 5 kilómetros de profundidad de una garra mecánica gigante, se llamaba Clementine, el propio invento. Entonces es un buque que va a levantar con ese barco minero que no existe. Bueno, algo sale mal porque la estructura la ven que está demasiado degradada, pero lo enganchan, ¿eh? Llegan a 4.900 metros, lo enganchan con esa especie de
mano gigante que tendría metálica, y se parte entonces en 3 partes el submarino. Y bueno, no se recuperan los misiles ni los códigos más sensibles, pero sí que se recuperan restos humanos. Y son enterrados con honores por la CIA, y hay un vídeo que se puede ver en internet, que he estado viendo, donde la propia CIA, a todos los que estaban dentro de ese submarino. Y bueno, se recuperan los equipos electrónicos, y aquí es lo que se hace muy famosa esa frase de la CIA de ni confirmo ni desmiento. Cuando les preguntan por todo esto, es la primera vez que dicen ni confirmamos ni desmentimos que se ha hecho esta operación. Pero oye, fíjate, en el año 74, un brazo de 5 kilómetros, 5.000 metros de profundidad para levantar un submarino. O sea que lo que pueden llegar a hacer hoy es bárbaro. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo que veo aquí es un ejemplo más, y hace ya de esto 50 años. Que la URSS no sabía De que se hizo el intento de rescatar su submarino. De que no hombre, vamos a ver, es que rescatar armamento enemigo te puede dar mucha ventaja en cuanto a la inteligencia que puedas sacar de ahí, ¿no? Pues de los sistemas que utilicen para comunicarse, de los sistemas de navegación. Al final la información es oro, ¿no? En el mundo de la guerra. Y como digo, fíjate, caso claro, ¿no? de la máquina Enigma que fue rescatada o confiscada de un submarino alemán junto con el libro de códigos, y eso es lo que empezó a darles una ventaja importante a los aliados, porque ya podían descifrar las comunicaciones alemanas. Pero, como decía, esto a mí lo que me parece es que es un claro ejemplo de esa tecnología que tienen los militares y de esas operaciones encubiertas que se llevan a cabo. En este caso no era nada malo, simplemente pues intentar rescatar un buque, pues como digo, seguramente por el tema de la información que les pudiera aportar, pero que desconocemos y que seguramente se estarán haciendo, bueno, seguramente no, seguro que se están haciendo a días de hoy, y bueno, pues nosotros no nos enteramos, y nos enteramos años después. Quizá el coronel conoce alguna que pueda contar. No, yo estaba pensando... Bueno, el rescate, ¿no? De estos... Hoy en día la ingeniería inversa se hace por internet, ¿no? No necesitas echarle la mano al aparato para ver cómo está hecho, poder copiarlo y demás, ¿no? Claro. Pero en aquella época no, en aquella época, aparte de fundamental lo que ha dicho Jaime, tener información de hasta dónde habían llegado, es decir, cómo es tu amenaza, qué capacidades tiene, también estoy seguro que parte del objetivo de recuperar el submarino era poder hacer ingeniería inversa, porque a ver qué habían logrado desarrollar la Unión Soviética que pudiera servir para pues la industria de defensa de los submarinos estadounidenses. Eso hoy en día no tendría mucho sentido. O sea, antes había que recuperar. Antes había que recuperar el submarino. Hoy en día se hace pues con ciberespionaje, ¿no? Bueno, aquí se utilizaba en España con los submarinos que se hundían, los barcos que llegaban en la Segunda Guerra Mundial, los aviones. Lo primero que iban son los vecinos. Cuando se estrellaba un avión, recuerdo uno en Ramales La Victoria, que se estrella ese aeroplano con 6 personas, creo que eran. Claro, los vecinos van a por la chatarra, por todo, a llevárselo. Entonces fue la Guardia Civil al día siguiente corriendo, porque vieron esa bola de fuego y dice, ojo, dice que es que puede haber armas nucleares, que no sé qué. Entonces lo precintan y se lo llevan, ¿no? Y este de Asturias es muy curioso porque los vecinos, claro, empiezan a saquear, ¿no?, el avión, y se empiezan a encontrar alimentación y de todo dentro, y dicen que no sé qué narices tienen, que hay unos compuestos así en una caja circular dulce que no pueden dormir en días. Entonces descubren el chocolate, el chocolate que lleva esas propiedades para no dormir, y están los vecinos sin dormir porque había un chocolate que les quitaba el sueño. Y el chocolate con cafeína que tenían los… Bueno, que se sigue vendiendo, ¿eh? Es un chocolate alemán, el Coca-Cola. Coca-Cola, creo que era. Coca-Cola. Sí, algo así. Antes eran unas latitas que iban así como en… No, pero que la siguen vendiendo igual. Pero sigue siendo igual, esas grajeas. En una lata de metal circular. Sí, pero ya no lleva el águila y… No, claro. Antes era con el águila y la esvástica. Ahora ya Coca-Cola porque era su alimentación. La imagen es diferente. Iba en todos los aviones. En todos los aviones lo llevaban, y en los barcos. Era un poco el chocolate lo consumían. De ración que tenían los… Hasta 2 días te quitaba la necesidad de descanso. Pues mira, es interesante sobre este submarino que
hubo en 1992 una visita de Robert Gates como director de la CIA. Se fue en viaje diplomático a Moscú y bueno, pues mantuvieron una especie de reunión, una pequeña cumbre con Boris Yeltsin. Y entonces él relataba lo siguiente, ¿no? Dice, como un gesto de buena intención, un símbolo de una nueva era, llevaba conmigo la bandera naval soviética que había cubierto el ataúd de la media docena de marineros soviéticos cuyos restos el Glomar Explorer había recuperado cuando se levantó parte de un submarino de misiles balísticos soviéticos desde lo más profundo en el Océano Pacífico en la década de 1970, que también había llevado para Yeltsin un vídeo del entierro del mar con oraciones por los muertos y el himno nacional soviético, un servicio digno y respetuoso incluso en el apogeo de la Guerra Fría, ¿no? Sabemos que con Boris Yeltsin termina la URSS, ¿no? Y bueno, quizá pues esta visita de la CIA, del director de la CIA, lo que nos explicaba es que incluso en esos momentos en los que el mundo pensaba que podía explotar en cualquier momento, pues había entre caballeros, ¿no? Que esto normalmente los militares lo llevan muy a gala, pues entre caballeros había ese respeto por el combatiente enemigo y se habían rendido esos honores. A mí son cosas que me parecen muy bonitas porque la educación castrense en este caso lo inculca mucho en los militares y sin embargo es un valor que yo creo que se podría extrapolar un poco a la vida civil, pero la verdad es que se ha perdido totalmente, ¿no? Estos valores de respeto frente al contrario, que no tiene por qué ser un enemigo militar. Eso lo habréis visto bastante. Sí, bueno, es que es así. Te agradezco que lo digas, pero es así. En muchas ocasiones, en los combates... Bueno, para empezar, tú no tienes nada personal contra el otro y vas a intentar, en el mejor de los casos, capturarlo y si no, matarlo. Y él va a intentar lo mismo contigo, pero claro, es parte del juego. Eso a otro nivel, eso se ve en el deporte. En el deporte... las grandes figuras del deporte, estos que son personas que dicen, joder, qué deportivo es este hombre, ¿no? Creo que todos pensamos en los mismos. Compiten al máximo, lo dan todos, a machacar, al contrario, cuando acaba el partido se abrazan, ¿no? Los que no se abrazan al acabar el partido, pues no es gente de otra calaña, ¿no? No es gente así. Bueno, pues en la guerra es eso multiplicado por 100, ¿no? Porque lo que te juegas no es ganar un partido, te juegas la supervivencia de tu país, de tu sociedad, de la familia y en último caso te juegas la vida. Sí, al final esto es un poco como cuando en la Primera Guerra Mundial, creo que fue para el día de Navidad, sí, ¿no? Que hicieron una tregua de unas horas e incluso intercambiaron pues algo de comer, algún regalo entre los bandos y cantaron villancicos y decir, vale, nos estamos matando aquí, llevamos ya un par de años pegándonos tiros, pero es el día de Navidad, o sea, vamos a parar, vamos a cantar. Es que salió de forma espontánea, ¿eh? Sí, no estaba preparado. No estaba por los mandos, acordado ni nada y los que estaban a ambos lados del frente. El tema de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estaba firmando, fíjate, la última muerte en la Segunda Guerra Mundial fue un minuto antes de la firma. Cuando estaba ya todo cerrado, ya se iba a entregar, y ese día no sé cuántas muertes hubo, pero porque no llegaba la información de decir, bueno, ya, parad, porque ahora mismo no. Pues hasta un minuto antes hubo muertos en la Segunda Guerra Mundial y se estaban pegando tiros sin saber que en ese mismo instante se estaba firmando. Ahora no ocurriría, pero en aquel año sí. Silvia. Bueno, yo, si queréis continuar con esta llamada guerra bajo cero, ¿no? Sí. Que hemos venido a analizar esta noche, a mí sí que me gustaría reflexionar el por qué. ¿Por qué buscar un entorno pues tan poco amigable, tan poco amable para la vida como es el hielo o estas zonas del norte? Obviamente es el camino más corto desde Rusia hasta Estados Unidos, en línea recta por encima del Polo Norte, porque no nos imaginemos, claro, que si vemos el mapa como lo tenemos nosotros en la cabeza, lo vemos como si fuera desde el este hasta el oeste y que el misil, ¿no? Si lo lanzan desde Rusia, pues atraviesa todo el continente europeo. Bueno, no, esto no es así. En realidad va por encima del Polo Norte y por eso es una de las razones por las que Rusia siempre ha buscado
esa zona, ¿no? para tener mejor posición contra Estados Unidos. Otra de esos porqués de esta guerra bajo cero, pues porque para ellos es un territorio cómodo. Es muy A disuasorio también. Y pero muy inhóspito. ellos están acostumbrados al hielo de otra manera que los demás países no están tan acostumbrados. Ellos se sienten cómodos ahí. Ujú. Y sobre todo, yo creo, principalmente, pues bueno, para los satélites antiguos era imposible Claro. poder localizar estas bases bajo el hielo, que hoy en día sí que se puede hacer, ¿no? Hoy está claro, fíjate, ahora el Camp Century está 30 metros bajo el hielo, o sea, está mucho más profundo de lo que estaba cuando se construyó, ¿no? Y sin embargo, con los radares modernos, con unos radares que estaban probando el año pasado, pues lograron localizarlo. Pero fíjate, hasta eso el año con los- pasado nada. era imposible de localizar Nada, estas nada. bases. Estaban probando las capacidades de un radar de gran penetración, ¿no? Pues lo que dices, con los satélites hay que ponerse en la época, Guerra Fría, años 50, 60, es una zona muy aislada, absolutamente aislada, es el tercer elemento a añadir a los que has dicho, y si lo tienes bajo nieve, indetectable o muy difícil de detectar, ¿no? Y por eso se construyeron, pues, por ejemplo, la base de Nueva Zembla, que está en el archipiélago ártico entre el mar de Barents y el mar de Kara. Y bueno, allí, ¿qué ha ocurrido? Pues entre otras cosas, por ejemplo, la mayor explosión nuclear de la historia, que ocurrió en 1961 y se le llama la detonación de la bomba del zar. Esto, a día de hoy, tiene muchísimo secretismo, esta zona, esta base de Nueva Zembla, porque aunque en teoría los túneles y todo está abandonado, pero se sabe que sigue teniendo en una parte de este archipiélago sí que hay actividad en los refugios y en las galerías técnicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si recordáis, en su día se firmó un pacto entre las potencias principales de que no se iba a utilizar tecnología nuclear. Pero Rusia, en el 2023, se salió de este pacto. Entonces, esto es un dato importante porque, bueno, no es que se saliera, es que directamente hicieron caso omiso y el vacío legal, ¿no?, de que nunca lo aceptaron. Entonces, bueno, hay una parte de este archipiélago, de esa base, que es, dijéramos, como la reconocida, la parte legal, que sí se ha contado que están a día de hoy pues con actividad militar, pero hay otra parte, que es la que está más al norte, en la que podríamos tener sospechas de que efectivamente se están produciendo ahora mismo ensayos nucleares. ¿Esto se puede detectar de alguna manera? Pues es que depende no conozco el caso en concreto, no sé si está muy debajo de superficie o no. Hoy en día es difícil mantener en secreto una actividad incluso bajo tierra. ¿Se siguen haciendo instalaciones bajo tierra? Fijaros, Irán, Sí, prácticamente. las instalaciones de desarrollo nuclear y de enriquecimiento de uranio y tal, la tiene bajo tierra, pero no porque no se sepa dónde, no por intentar que no se sepa dónde está, se sabe dónde está, sino por protegerlas de un ataque. De hecho, solo lo pudo atacar Estados Unidos porque era la única potencia, supongo que China también las tendrá o no, que tenía un armamento, unas bombas capaces de penetrar tal cantidad de superficie. Incluso yo lo que vi quedó incluso algo superficial, ¿eh? Tampoco fueron... Había unas fotografías que hicieron los vecinos, donde, bueno, los boquetes que hacen es espectacular, esas Sí, bombas. Pero como que no habían llegado incluso ni a penetrar la profundidad necesaria. No se sabe los resultados, ¿no? Se sabe que luego han llegado a un acuerdo, ¿no? Y que ahí se terminó el problema y entre Israel e Irán se terminó. Se congeló de momento entre Irán, Israel y Estados Unidos. Las fotos se pueden ver, las fotos del impacto, y entra
como una aguja quirúrgica, porque para que tenga efecto, esta bomba lo que tiene es que penetrar. Pero eso cómo será. Yo no sé cómo pueden. Una bomba así, es verdad. Va haciendo como si fuese tunelando Es el hasta peso. que O sea, explosiona. esta bomba es un peso brutal, es pura gravedad. El peso hace, la forma y la trayectoria que trae, que penetre en vertical y cuando increíble, está a ¿no? una determinada profundidad es cuando se produce la explosión, ¿no? Es algo, Eso es claro, te cuesta entenderlo Ciencia ficción. porque es complicadísimo de conseguir, pero Estados Unidos lo ha conseguido y entonces se ve muy bien, se ven los agujeritos de imagen satelital limpios, porque la explosión es dentro, ¿no? Pero quiero decir que lo de construir instalaciones bajo tierra sigue funcionando. Ya no porque no se sepa dónde están, ya hoy en día es muy difícil hacer algo que bajo el agua es otra cosa, pero es para protegerlo de un ataque, ¿no? Jaime. Bueno, es que tú piensas que cuando tú te pones un petardo en la mano, que aconsejo a todo el mundo que no lo Sí, haga, gracias por el consejo. No, y lo pones con la mano abierta, Sí. te vas a llevar una quemadura. Si ese petardo te lo pones en la mano y cierras el puño, lo que vas a conseguir es que te explote la mano. Esto lo explicó Harry, Bruce Willis en Armageddon. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegas a necesitar llevar a cabo esa penetración, no solamente es el hecho de penetrar, sino el hecho de que la explosión al ser en el interior va a ser mucho más potente. Pero efectivamente lo interesante de aquí es la capacidad de penetración. Ahí recuerdo, y esto es un off the record, ¿vale? Que no se tenga en cuenta, pero hay un juego que se llama Call of Duty. Casi todos hemos jugado a eso. Sí, que, bueno, te muestra armas y cosas en algunas ocasiones un poco futuristas, ¿no? Porque a veces tienes que llevar a cabo operaciones, bueno, que a día de hoy yo creo que nadie piensa que se puedan hacer. Pero es verdad que muestran armas que con el paso del tiempo, pues bueno, pues parece que hay prototipos que son eso. Parece que ahí va, qué casualidad, esto es muy parecido a lo del Call of Duty, lo acaban de utilizar en Ucrania. Bueno, pues había en uno de ellos, no sé si es en el Black Ops o cuál es, una misión en la que ibas al espacio, a un satélite, que lo que tenía ese satélite era unas barras de tungsteno, creo que era, igual me lo estoy inventando, pero bueno, unas barras de metal muy pesadas que lo único que hacían era dejarlas caer para atacar una posición, porque la fuerza cinética que llevaban era tan bestial que al impactar generaba una Qué bueno. explosión brutal, era casi como si cayera un meteorito, ¿no? Por el Entonces, peso que tiene. por el peso y por la aceleración que llevaba, que claro, estaba diseñada para entrar recta en la atmósfera. Entonces, claro, un meteorito normalmente cuando cae en la atmósfera sufre un desgaste por el rozamiento con el aire, ¿no? Que es lo que nos salva muchas veces de que no ocurran más cosas con los meteoritos. Pero sin embargo esto está precisamente diseñado para ir desde el espacio con una aceleración brutal, no sé a qué velocidad viajan los satélites, pero a decenas de miles de kilómetros por hora, y con una entrada en la atmósfera prácticamente sin rozamiento y genera una explosión brutal, ¿no? Pues eso lo veremos porque es una cosa que al final solo tienes que poner un lapicero de metal en un satélite y dejarlo caer, ¿no? Bueno, Estaba buscando información, perdonad que vuelva a lo de antes, sobre la mayor explosión nuclear que se produjo en esta zona del archipiélago en Rusia. Y fijaos que esto ocurrió el 30 de octubre de 1961 en la península de Sukhoi Nos, en el archipiélago del que estábamos hablando, ¿no? De Nueva Zembla. Tenía una potencia de 50 megatones. Generó una nube en forma de hongo de 60 kilómetros de altura y una onda de choque que dio 3 vueltas a la Tierra. Es decir, tenía una potencia 3.800 veces mayor que la de Hiroshima. Esto es lo que a día de hoy
se supone que están intentando retomar en esa base que está situada en este archipiélago de Nueva Zembla. ¿Dónde quedaría? Pues está, espérate que lo tenía por aquí. Claro, porque todo este tema de las pruebas atómicas, de las pruebas de las bombas de hidrógeno, que también se han hecho pruebas. Lo que hemos dicho antes, entre el mar de Barents y el mar de Kara, ¿vale? En esa zona del Ártico de Rusia, vamos. Fíjate, es curioso porque las grandes pruebas también el ejército alemán las hacían en Peenemünde, que sería esa zona ya de casi Dinamarca, por no decir Dinamarca, ya en ese mar del norte, y es una zona muy prolífera para este tipo de Mira, pruebas Nacho, nucleares. es que la llevaba buscando un rato porque no es fácil encontrarla cuando tienes que escribir en ruso. Pero bueno, yo es que esas dotes solamente las sabéis, Coronel Rubio y tú. Yo no. Te voy a enseñar una foto. Yo solamente sé leer. ¿No? A ver, ¿qué te parece que es esto? Eso, ¿qué me parece que es? Puede ser como un avión, parece una nave, ¿no? Bueno, esto es una base, la base más al norte que tiene... Entonces es como una estrella de 3 Rusia. puntas y le llaman la base del el Trébol del Norte, le llaman. Esto es una base militar rusa que me encontré un día buscando en Google Earth y que luego pues resulta que efectivamente es algo que sin ser público, porque es una base militar, pues era un poco como el Área 51 en el sentido de que se sabía que podía haber algo ahí, pero no hasta ¿Pero que estabas no, buscando? Estoy buscando con el ratón. A mí me encanta coger Google Earth, ir buscando por las islas y por los sitios más recónditos a ver qué hay. Y precisamente, pues eso, buscando por el Ártico, la encontré. Y claro, cuando lo vi, ahora ya está señalada. Pero al principio era una foto con poca definición, sin señalar, y dije, madre mía, ¿esto qué es? Y ahora ya, claro, pues en el momento en que Google Earth pasó el satélite y la vio, ya los rusos no pueden decir que no existan, ¿no? Porque es una de estas bases en el hielo que se utiliza para controlar todo lo que es el Polo Norte, ¿no? Y es una pasada porque además Rusia, una vez hecho público, está muy orgullosa porque es como de lo más moderno que tienen, pero la verdad es que cuando tú la ves dices, madre mía, que yo la primera vez que la vi dije, esto es una nave espacial que han puesto ahí y han construido algo alrededor, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy interesante y es que además cuando alejas la vista de satélite ves que es que está en mitad de la nada del Polo Norte. ¿Y se sabe para qué es? Sí, es una base militar, incluso en las fotos por satélite se puede ver que tiene un aeropuerto y es sobre todo pues eso, para el control militar del Ártico. Oye, sería un poco el Camp Century que hablábamos antes de los rusos. Yo no sé, eso el coronel sí que nos podrá decir, porque eso lo domina y lo conoce muy bien. En zonas de nieve, no nieve perpetua, porque prácticamente no existen ya en España, pero en el Pirineo se tienen bases en alta montaña. No, tenemos, o sea, bases de las que estamos hablando, Sí, no. no. De investigación sí, Y pero... si hay, tampoco te lo puedo contar, ¿no? No, pero no hay. Tú te refieres a bases militares Sí. bajo tierra, en zona ártica, en zona de alta montaña, en nuestro caso y tal. No hay. Tenemos un despliegue de unidades conocidísimo, especialistas en, la EMOE, en alta sobre montaña. todo. Tenemos la EMOE, tenemos las unidades de montaña. Que los has dirigido tenemos tú durante refugios de alta muchos años, o montaña. sea, que lo conoces muy bien. El refugio más alto de montaña en España es militar, está en Sierra Nevada y tal, pero bases no, porque además tampoco tiene mucho sentido, porque ¿para qué? ¿Para defendernos de quién? ¿De un ataque de los franceses? Napoleón ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no, es cuestión de Sí, o sea, los no hay una hugonotes o algo. necesidad. De hecho, la línea P, la línea Sí, defensiva P, sí, bueno. ¿no? De la que supongo que habréis hablado aquí algunas veces, se hizo porque había una necesidad, ¿no? Una Que no se necesidad de usó protegerse. nunca. Luego no se usó. Una inversión desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico, miles de una red de búnkeres Sí. que, oye, ahí queda... Pero, es como la línea Maginot. ¿Lo sí, mismo? sí, en lo mismo. Lo mismo. Sí. Pero la línea Maginot no se usó, pero tampoco sirvió. Muchas de las construcciones estratégicas que se hacen, la intención final es no tenerlas que usar porque sean suficientes para disuadir. Ya.
para evitar un ataque. Si nos vamos a la historia, sería el caso de la ciudadela de Jaca, que conocéis también, ¿no? Muchas veces se dice, y las guías lo dicen, no, y nunca se usó. Bueno, nunca se usó significa que estuvo bien construida, Claro. que disuadió de penetrar por ahí, porque si no hubiera sido una construcción tan bien hecha, tan disuasoria, se hubiera usado, ¿no?, la alternativa. Y, por ejemplo, cuando has comenzado al principio hablando de Nápoles, de esa base que hay bajo tierra, ¿es muy dado los ejércitos a utilizarlas en momentos de una Oye, misión? Es que protege Porque entrar allí no será en 5 minutos llego a un despacho. No, es que se mantienen operativas. Cuando entramos ahí, que fue con la operación contra Serbia, el bombardeo contra Serbia por la crisis de Kosovo en el 99, ahí fue cuando entramos, pero estaba todas las instalaciones, todo estaba para ser usado, pero sin ocupar. Entonces nosotros lo ocupamos y estuvimos operando, estuvimos llevando las operaciones Son desde ahí. grandes, son grandes. Son muy grandes. Son muy O grandes. sea, puedes hacer vida ahí abajo. Se hace vida. En estas que te digo, nosotros no hacíamos vida porque solamente hacíamos trabajo. ¿Por qué? Pues porque no estábamos amenazados, no nos iban a bombardear. Los serbios no nos iban a bombardear ahí a Nápoles, ¿no? Entonces no había necesidad. La vida, es decir, dormir, Sí. pues dormíamos en cada uno de nuestros domicilios. Pero están habilitadas también para, llegado el caso, poder dormir y hacer la vida. Yo no sé si se puede contar estas cosas, pero la gente que accede allí, que suelen ser grupos de inteligencia, contrainteligencia, No, operaciones. los centros de operaciones son, imaginaros todas las células unidas en un mismo espacio que manejan las operaciones. Es decir, Para los mandos de operaciones. claro, Ahí están los mandos, las distintas mesas que llamamos. Yo estaba en la mesa de inteligencia. Pues ahí estábamos tres, como en los chistes, ¿no? El americano, el turco y el español, pues que llevábamos la inteligencia de la operación. Ajá. Entonces, todos los datos de inteligencia nos venían a nosotros elaborábamos inteligencia y hacíamos nuestros informes al comandante de la operación. Y luego había otra parte de operaciones, otra parte de logística, otra parte de comunicaciones, otra parte de apoyo humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, todos están en un mismo local, todos. Yo para hablar con el de operaciones puedo hablar por teléfono, que sea, pero me levanto, ando 5 metros, 10 metros, estoy hablando con él, ¿no? Se llaman centros de operaciones. Esta fue, perdona ahora, Jaime, esta fue la última de Kosovo, ¿no? Ya entrasteis a... Sí, no, luego cuando se entró se siguió llevando desde ahí. Ajá. A ver, eso es un poco... las operaciones tienen un mando estratégico que es casi político, eso se lleva desde el cuartel general de la OTAN en Mos, que se llama SHAPE, y luego hay un mando por debajo, que es el mando operativo, el que lleva las operaciones desde fuera, que era donde estábamos nosotros, que se llama Nápoles, y luego está el mando táctico que se lleva desde dentro, ¿no? Desde Kosovo. Ujú. Bueno, pues este era el operativo que se lleva desde fuera. Jaime. Es que le has preguntado al coronel si había alguna base subterránea ahí en los Pirineos. Sí. ¿no? Claro, en los Pirineos Sí, a ver, es o sea, complicado. ya sé dónde me vas a contar. Pero sí que es verdad que España, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, tiene el mayor búnker que pertenece en este caso al gobierno, a través del Ministerio de Defensa, que hay en España. ¿Vale? Este es un búnker que tiene 10.000 metros cuadrados, organizado en 4 plantas cuadradas de 2.500 metros cuadrados cada una. Es un cuadrado de 50 por 50, metido en una colina con un techo de hormigón de 9 metros de espesor. O sea, imagínate el espesor que tiene el techo, que se supone que es para aguantar bombardeos directos, ¿no? Dicen que hasta de una bomba de 2 toneladas. Y las paredes de 3 metros Es un torrejón. de hormigón, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Este búnker, que como te digo tiene 4 plantas, la primera es pues lo típico, ¿no? Control de acceso y en su caso de descontaminación
CBRN, o sea, pues eso, nuclear, bioquímico, todo eso. Y además es la zona de comedor, cocinas, de almacenes, donde están las habitaciones con camas para dormir y todo eso. Lo que le llaman ellos la zona de vida. Ajá. Luego, en la segunda planta están los servidores y los sistemas de comunicación y de control del búnker. Es una planta que tiene una refrigeración adicional al resto del complejo por el hecho de que no se acumulen altas temperaturas y los equipos puedan funcionar bien. En la tercera planta, o sea, es decir, en el sótano -3, tendríamos las salas de operaciones tanto de la OTAN, por un lado, como de la Defensa Aérea Española, porque este búnker se ha construido, lo ha pagado el 25% España, pero el 75% lo ha pagado la OTAN, con lo cual es uno de los centros de mando que la OTAN tiene. Y está en esta planta -3 también el tema, o sea, las personas, el personal responsable de las operaciones. Y luego ya digamos que la planta cuarta serían pues, los generadores, los depósitos de combustible, un poco más lo que es el mantenimiento de la vida dentro del búnker. ¿Cuál fue una de las novedades que se hicieron públicas cuando se construyó este búnker? Aparte de tener un techo de 9 metros de hormigón y paredes de 3 metros, lo que está recubierto es por una capa de cobre. ¿Qué hace esto? Que no tenían los búnkers antiguos, que se convierta en una jaula de Faraday, con lo cual también puede resistir un ataque por pulso electromagnético. Es decir, un pulso electromagnético ya no va a dejar ciego a este búnker porque tiene esa protección. Y eso la verdad es que cuando lo diseñaron hace años, y cuando hicieron públicas las noticias de cómo lo estaban haciendo y tal, sorprendió mucho, ¿no? Esta capacidad de poder hacer una obra de esta magnitud y sobre todo con estos sistemas tan bien planteados, ¿no? Aquí en España, porque esto sería más digno de Estados Unidos, quizás, o de Alemania. Yo he estado ahí de visita. He estado una vez hace años. Ahí está el CAOC. El CAOC que hay en España. El CAOC son centros de donde se dirigen las operaciones aéreas de la OTAN. Y habrá más cosas. Yo donde estuve fue en el CAOC, de visita, nos estuvieron enseñando cómo era. Y es un sitio donde va la gente a trabajar todos los días, fichan, entran con las medidas de seguridad, hacen su trabajo y vuelven a su casa, recogen a los niños del cole y tal. Es un sitio así de normal de trabajo. Lo que pasa es que efectivamente en España hay militares que trabajan bajo tierra en sitios protegidos y seguros. Y en este caso, para el Servicio de la Defensa Aérea nuestra, pero también de la OTAN, como ha dicho Jaime. Paco, yo tengo una pregunta. Seguro que muchos lo han hecho muchas veces, que somos muy cinematográficos, ¿no? Con el tema de operaciones especiales. Cuando tú has dedicado tu vida y tu profesión a operaciones especiales, has dirigido muchos equipos, incluso la escuela de alta montaña operaciones, pero en las películas siempre ves que nadie sabe el destino, que parece que te llaman por teléfono, te dicen tienes que acudir a la base, coger un avión e ir a un destino que luego se comunicará. Yo no sé si eso es cierto o solamente es el equipo y el responsable sí que sabe los destinos, todos lo saben, o esas personas, es decir, entiendo que cuando tú tienes una operación urgente tienes que estar con una disponibilidad absoluta. A ver, depende también de la complejidad de la operación. Es como dices, ¿eh? ¿Sí? Es como dices, pero no del todo. Y además, te voy a contar un caso, como ha pasado mucho tiempo. Ahí me designaron como comandante de una unidad de operaciones especiales para hacer una misión de largo recorrido. Entonces, recuerdo que nos empezamos a preparar en enero de un año, ¿no? Y íbamos a desplegar a mitad de mayo de ese año. Bueno, yo sabía dónde iba y lo que íbamos a hacer y tal, yo era teniente coronel y mis comandantes que estaban involucrados también. Y el resto no lo sabía. O sea, el equipo no. Estamos hablando de un equipo gordo, ¿eh? Estamos hablando de una operación de unos 50... ¿Eso es mucho? En operación especial una salvajada. ¿Sí? Es muchísimo. ¿Cuánto suele ser un equipo? Un equipo operativo, ponle 15, Fíjate. Bueno, total, que estuvimos preparando. Claro. Los componentes, por supuesto, sabían que eso no era un entrenamiento normal.
O sea, sabían que se estaba preparando algo. Además, venía el jefe del ejército a visitarnos periódicamente a ver cómo iba la cosa. Nos daban lo que pedíamos, nos lo daban. Pues necesitamos esto, ¡pum!, aparecía. Necesitamos lo otro, aparecía. La gente sabía que se estaba preparando para ir a algún sitio. Vale. Pero llega un momento que, para empezar, yo tuve que ir a ese sitio con un pequeño equipo interdisciplinar, no solamente nuestro, sino también del Ministerio de Defensa y demás, a hacer los últimos reconocimientos y ya poner a alguien en zona y hacer las últimas coordinaciones. Llega un momento que lo tienes que decir. ¿Por qué? Pues es por cuestión doméstica. Tú no te puedes ir de casa sin, por ejemplo, haber hecho un testamento. Ya. Tú no te puedes ir. Entonces, un tiempo antes, poco, puede ser una semana, 10 días, 2 semanas como mucho, lo tienes que decir como secreto, no lo puedes contar a nadie, ni a vuestros cónyuges, a nadie, pero prepararos. Pero te refieres a el destino, a que no sabían el destino o a que no sabían incluso que se tenían que marchar. No sabían que se tenían que marchar ni cuándo ni el destino. Ni la operación en qué Entonces consiste. tú claro. le vas diciendo las cosas para que se preparen. Nos vamos a ir en esta fecha. ¿Dónde? Y vamos a ¿Dónde? estar. El dónde luego se lo dicen más adelante, pero para prepararlo perdón, al Jaime. principio, la gente tiene familia, la gente Porque tiene se que. lo dicen en el avión cuando ya no se pueden echar marcha atrás. No, hombre, no. En el avión, Ya con el se sabe paracaídas antes. puesto. Quiero decir que Se lo al dicen- final, efectivamente, no se dice porque pierdes la La confidencialidad. la la- confidencialidad, es que son secretismo. operaciones secretas Sí. y tal, hasta un momento en que ya no lo son, ¿no? Pero llega un momento que tienes que dar la información porque las cosas, la gente tiene que arreglar sus cosas en casa, que no somos Fíjate. personas Sí, sí, aisladas sí, sí. del mundo, ¿no? Oye, ¿y tu mujer sabía dónde ibas? Claro, luego lo supo. Pero antes de la operación, ¿no? No, hombre, ¿cómo lo vas O a sea, saber? tú te ibas de casa y ya volveré. La operación la abortó el Consejo de Ministros el día que se hizo un primer mini despliegue de un equipo de enlace. Otro viernes, me acuerdo que era un viernes porque fue el Consejo de Ministros, desplegaba un segundo mini equipo de enlace a otra zona, y a la semana siguiente desplegábamos todos, ¿no? Y en ese Consejo de Ministros se anuló la operación porque se cambió por otra, que era de menos riesgo y de menos entidad. Y me acuerdo que fue un viernes porque me avisaron volviendo a casa, yo iba en el coche, tuve que llamar al jefe, al que iba a desplegar, a decirle: no subas al avión, que no te vas. Que luego te lo cuento, ¿no? Pero sí, ya cuando quede una semana ya la familia lo sabe. Ujú. O sea, saben que te vas, punto. Sí, Ya está. y sabe a dónde. Ah. Por lo menos la zona donde estás, más Hombre, o claro, menos. sí, pero siendo España, pues si fuera Estados Unidos es difícil, ¿no? Dice, me voy a Asia, a una zona de Asia, pues a saber dónde, pero si eres español y vas a Asia Central, pues solamente hay un sitio, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, luego los americanos se ponen a correr con los relojes estos para calcular la distancia y les pillan dónde están exactamente, que esa fue maravillosa. También es que a los americanos igual no hace falta que se lo digan porque como no saben dónde está nada, ni siquiera en su propio país. Bueno, sí, claro, pues, claro. Pues es que de lo Sí, mismo sí, les da, ¿no? van a España. Wow. Qué peligroso está siendo, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, qué peligroso los móviles y los relojes. Pero porque tú Que no te eres localizan y porque te es bombardean. tu vida tan ordinaria que no eres consciente. Pienso, de que no eres consciente de que en ese manejo de móvil dice, bueno, para enviar un WhatsApp, ¡pum! Porque es cotidiano, es tu día a día. claro. Sí, sí, O sea, pero- si fuese un elemento que te dan para ese momento, yo creo que ahí sí que tendrías cuidado de no manejarlo, de lo que fuese, pero es que es tu reloj, es tu. que sí, actualizarlo es. pero que muchos están Bueno, muriendo están por eso. cayendo la gran mayoría por los teléfonos móviles y los relojes. Ujú. Los relojes, no, los smartwatches también. Y no bombardearon una reunión de generales ucranianos o de altos mandos ucranianos porque precisamente algún soldado, no sé qué, se había estado haciendo Un selfie. un selfie Sí. y lo había publicado en una red social y dijo, mira, ahí están.
Pero que es que es lo que he comenzado. De los que se fueron a hacer footing alrededor de la base, todos, bueno, con el reloj para ver lo que hacíamos los kilómetros, entonces trazaron perfectamente cuál era el perímetro de la base secreta. Luego lo subes al Strava y ahí ya todo el mundo lo puede ver, ¿no? Es que no somos conscientes. Pues tendríamos que ser, bueno, por lo menos los que tienen profesiones que tienen que ver con eso. Mira, nosotros, el ejército, pues tiene una reunión que se llama Consejo Superior del Ejército, que es una reunión de todos los tenientes generales que hay. Y se discuten las cosas que discuten todos los tenientes generales del ejército. Y se reúnen en una habitación y tal. Por supuesto, se les quitan los teléfonos y además se monta, y me ha venido muy bien que lo haya dicho Jaime, el Centro de Seguridad del Ejército monta en la reunión una cámara de Faraday. Y lo que se habla ahí no hay forma desde fuera de acceder a lo que se dice y demás. Sí, pues Cuando vas al CNI, a cualquier sitio un poco tal, para no hace falta ir al CNI, pero en el CNI y tal, en la entrada ya tienes que dejar el móvil. En el casillero, sí. En el casillero, en las en reuniones. en las propias reuniones del Consejo de Ministros, los ministros y el presidente Claro. dejan el móvil fuera. Pero a lo mejor es que en el CNI lo dejas Ojo, en un no, casillero con una llave. Digo, pues si esta llave, digo, cualquiera aquí te lo puede quitar. Porque así mientras haces la visita te clonan el móvil a ver quién eres, qué haces y qué es de tu vida. Bueno, a mí esto me pasó en algo que no tiene nada que ver. Yo durante un tiempo estuve haciendo doblaje, ¿no? y traducción y tal. Entonces estábamos con un proyecto de una película de Disney que era Monsters University, la segunda parte Segunda del S.A. de Monstruos S.A., efectivamente. Entonces, bueno, pues antes de entrar a las reuniones y bueno, teníamos que hacer un proyecto, como un examen, ¿no? Tenías que dejar el móvil en el casillero, tenías que pasar por una zona segura y bueno, tenías que firmar además que todo lo que hablases allí y vieses allí no iba a salir. O sea, todos los Fíjate, monstruos que tuvieses, nunca diré. Monsters University, Claro. imagínate. Es que es claro. información que privilegiada. Yo no me puedo imaginar lo que se puede hacer hoy. Pero recuerdo la primera vez que me pidieron el móvil en una reunión de la OTAN, fue en el año 99. Fíjate si ha llovido, hace más de un cuarto de siglo. Y recuerdo que, a ver, en esta bolsita, su móvil, tal, no sé qué, con la batería quitada y tal. Digo, bueno, pues quitamos la batería y ya está. Dice, no, es que aunque esté la batería quitada... Prefiero los móviles que se podía quitar la batería. Los ¿no? Nokia que teníamos todos. Bueno, pues me dice el de seguridad, dice, vamos a ver, es que aunque esté la batería quitada, te puedo acceder a la información de tu móvil y los malos que seguían siendo en esa época a los que se temía en cosas de información Rusia, dice, también lo podrán hacer. Si nosotros lo podemos hacer, ellos Claro. lo podrán Fíjate, hacer. con el dispositivo Digo, apagado. pero con el dispositivo apagado y la batería quitada, ¿podéis acceder a la información del teléfono? Y me dijeron, nosotros sí, por eso estamos diciendo Estamos que en lo los dejéis aquí. 90 ya, Es casi increíble. 2000, ¿eh? Imagínate eso te estoy 25 hablando años hace, después. 25 años después, ni me imagino lo que podrán hacer. Eso es porque esos móviles, igual que los ordenadores, tienen lo que se llama la pila de la BIOS. Es una mínima batería que no te permite encender el ordenador, pero mantiene algunos sistemas, como por ejemplo el calendario, actualizado continuamente. No, y cualquier móvil, ¿eh? Y eso es lo que puede hacer que te suelten Pero esos serían Motorola o los Nokia, no sé, ¿eh? Calendario, yo creo que ni tenían calendario. Sí, Sí, no me acuerdo. Y ahora también tenían. Sí. No sé, Y el Snake, No, sí. y el horario, lo No, que dice Jaime, el eso horario. eso eran los Nokias. Eso Bueno, eran los Nokias. señores, muy bien, un placer. Nos han quedado temas por tocar, como siempre, pues así tenemos segundas, terceras, quintas y octavas partes. Muchas gracias a todos. Coronel, un placer. Placer es mío, gracias por invitarme. Yo, sabes que esta es tu casa y cuando quieras. Gracias. Lo tienes cerca. Sí. Profesor, bien. Continuamos en el búnker. Hoy nos vamos, pero volveremos. Hoy nos vamos, pero volveremos. A ver si no. ¡Qué premonitorio! Sí, a ver si no nos tenemos que encerrar y podemos hacer como estos búnkers que ha hablado el coronel, que entran, trabajan y se van, porque el día que no se puedan ir a casa será porque hay un problema gordo. Bueno,
Pues me parece. Por cierto, ¿sabes el búnker de la Moncloa? No sé si lo he contado alguna No, vez. mira, estamos como. Perdón. Sí. El búnker de la Moncloa. No hablemos mucho de estos temas. Es grande. porque- Es grande porque además puede albergar, me parece que a 100 personas, 3 o 4 meses. Es el típico búnker, poco menos que del fin Pues del ahí mundo. no caben todos los que trabajan allí. No, los básicos. Ah. La cuestión es que es un búnker al estilo el de la Casa Blanca, ¿no? Que hemos visto en las películas, un búnker para estancias prolongadas. ¿Sabes la única vez que se ha utilizado de verdad? Lo gordo es que me suena. Pero. La noche del cambio de año de Eso es. 1999 al sí, 2000. es verdad. Sí, sí, Porque sí. decían, no sé si fue Álvarez Cascos en aquella época el que estaba de ministro, que se encerraron ahí porque dijeron, no va a pasar nada, pero si pasa, Es verdad. que tengamos aquí parte... Sí, aparte sí, las del latas de del- sardinas y la alimentación. No, que tengan ahí pues, joder, pues al ministro de Defensa y a mandos Estaría militares Trillo, y de imagino. la administración. Y es que no sé si era Trillo o Álvarez Cascos, alguno de estos era. Y sí, estuvieron ahí encerrados y a las Eran muy conspiranoicos y eso a me las encantaba. 5 o 6 de la mañana ya mandaron a todo el mundo a casa cuando vieron que más o menos había ido todo bien, que debió quedar un pequeño retén hasta las 11 o las 12 del mediodía del día 1. Las botellas vacías Pero- y a celebración. Pero bueno, ahí Feliz año y estuvieron, todo lo demás. ahí estuvieron por si acaso pasaba algo, pues para intentar solucionarlo en caso de que pasara. Pues apuntamos, indagaremos más. Silvia, gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, que tengáis una feliz Navidad a todos, que paséis unos días muy bonitos y que los disfrutéis. Y nosotros nos vemos la próxima semana ya para acabar el año. Un fuerte abrazo aquí en Abismo, Aragón Radio.